tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles, amigos. Sean bienvenidos a un nuevo video en Latido Granate. Hoy una charla relajado, con las miras puestas en el último partido de la temporada 2024 para el Carabobo Fútbol Club. Y conmigo se encuentra uno de los hermanos de la Conversa Granate, Grego Lozada. ¿Qué tal, Grego? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te preparas para esta semana tan importante? No, bueno, gracias Dani por tu invitación a tu programa, de verdad que complacido. Lo habíamos conversado, recuerdo hace unos meses, esa iniciativa de también darle tu aporte a lo que es esta ventanita del fútbol nacional, que nos congrega a todos, así seamos hinchas de Carabobo o no, siempre es bueno, siempre es positivo que existan estos espacios. De verdad te felicito porque creo que has tenido un crecimiento importante desde el inicio y de verdad que son bastante buenos tus videos, bastante cortos, precisos y que generan esas interacciones que tanto el fútbol nacional como todos los equipos pues, necesitan tener este espacio. La verdad que gracias nuevamente y de verdad complacido aquí para charlar un rato de lo que va a ser el partido definitorio, el bonito que llaman, donde Carabobo va a recibir a Deportivo Táchira, el rival de turno, en esta primera final para el equipo Granate. Un día histórico va a ser el domingo, gracias a Dios, con el favor de Dios esperamos que sea así y bueno, nada, aquí a merced de lo que queramos charlar. Es así, no, agradecer nuevamente y bueno, explicarle rápidamente a la gente que quizá no conozca qué es la Conversa Granate. Les cuento, la Conversa es para mí una de las páginas referencias en Twitter o X, como quieran decirle, y que cada día martes a las 8 de la noche, hora de Venezuela, hacen una charla bastante amena entre hinchas y amantes del Carabobo Fútbol Club. Aquí ya tuve anteriormente a José Ángel, alias Coco, hablando un poco de lo que es el Carabobo Fútbol Club en general, su temporada y demás. Así que si tú, amigo que estás viendo este video, eres fanático del Grana, no tenías ni la más remota idea, cosa que dudo, de lo que es la Conversa, te invito a que lo sigas en Twitter. Y si también no eres fanático del Carabobo, pero de verdad te interesa mucho el fútbol venezolano, igualmente, escúchalo, síguelos, que de verdad está bastante bueno lo que hacen. Y lo que hacen siempre me trae a pensar un poco en el inicio de la temporada, Grego. Sabes que cuando llega Diego Merino, ustedes tuvieron la posibilidad de ser de los primeros en hablar con él. Y él dijo, vamos todos juntos a remar en la misma dirección por el gran sueño que tenemos. Grego, ¿tú pensabas allá en enero o febrero que íbamos a estar ahora a nada más 5 días del 8 de diciembre de jugar la final definitiva por la estrella? O sea, ¿tú pensabas eso en ese instante? Oye, de verdad que era bien difícil, veníamos de un torneo 2023 bastante pobre, en el sentido de que Carabobo se había armado, era una de las mejores plantillas del torneo para conseguir al menos entrar en ese G4. Recordemos que el formato anterior era G4. Carabobo tenía las aspiraciones, se había contratado a un técnico con experiencia en el torneo nacional, como lo es Juan Domingo Tolizano. En líneas generales creo que no se hizo un mal torneo. Se logró acceder a lo que es la fase nacional de Copa Sudamericana. Sin embargo, dentro de los planes de la dirigencia y de la hinchada, se tenía que aspirar a más. Y eso era un proyecto que daba para más. Lamentablemente no fue así y se empezó el 2024 con un técnico que ya se había sondeado anteriormente, y ya había por allí rumores en las redes sociales de un técnico inexperto, digámoslo, para el ámbito sudamericano, con muy poco conocimiento, muy poco bagaje en su carrera profesional, que es el señor Diego Merino, el actual DT del Carabobo Fútbol Club. Y bueno, obviamente, lleno de incertidumbres, como todo fanático, como todo seguidor, todo hincha, porque no sabíamos qué traía, uno por ahí buscaba referencias en internet, y de verdad decíamos, oye, si la dirigencia está apostando por este director técnico, es porque quizás por allí tiene otras cosas, otros pensamientos, otras líneas de trabajo, pero ahora sí, era una apuesta, a todas era una apuesta. Busqué por allí yo personalmente referencias de esos técnicos europeos que han
trabajado en el fútbol venezolano. Y bueno, era difícil de verdad llegar a la conclusión de que Carabobo quizás pudiera repetir un buen torneo como el 2022, pero era bastante difícil. Estábamos lejos de pensar de que íbamos a estar jugando todos los partidos del torneo completo al año. Y de verdad que bueno, magnífico que así sea. Hay muchos, como todo, hay detractores, hay personas críticas y hay personas que siguen ciegamente el proyecto, porque principalmente es eso. A Diego Merino se le contrató para un proyecto futbolístico, obviamente, un proyecto a mediano y largo plazo, con un contrato corto de que, bueno, la inmediatez del resultado de esta institución, porque los nuevos dueños apuestan a ganar, no están con medias tintas. Por eso es que por lo menos en el 2022 hubo cambios de técnico, hasta 3 técnicos en un solo torneo, en instancias finales también, que son decisiones bastante criticables, bastante debatibles, pero vemos que salió la apuesta de Diego Merino y el día de hoy toda esa incertidumbre se borró. Y como él mismo lo dice, con la libreta en el brazo llegó a demostrar a que la gente confiara en su trabajo y yo creo que en líneas generales ha sido un torneo histórico para Carabobo porque nunca había estado en esta instancia. Efectivamente, Diego. Y sí, bueno, ya ganó el torneo Apertura contra Metropolitanos. Se batió la final del Clausura. Lastimosamente las cosas no salieron como se esperaban. Con un resultado un tanto alarmante si lo ves desde el número nada más. Si tú, por ejemplo, te vas a trabajar y tú dices, oye, no voy a poder ver el juego, mala suerte, y agarras el teléfono y tú ves el marcador 4-1. Lo normal es pensar, eso fue un baile, fue una desgracia de partido. Sí. Pero yo lo he mencionado en mis redes sociales, lo he dicho en otros videos, ese resultado es muy engañoso. Para mí no es un resultado real, lo que es un resultado sincero sería el 2-1. Por la forma en que se fue dando a cabo el compromiso. Incluso Diego Merino en la red de prensa post partido menciona que 11 contra 11 quizá hubiese sido otra cosa. Y bueno, ahora en este partido de ida, igualmente en Pueblo Nuevo, jugando de igual a igual, quitando que el tanto Táchira fue un autogol, aunque se lo den a Mendoza, porque hay desvío de Chacón. No sé si tú lo ves de igual manera. Bueno, yo no lo veo autogol. Técnicamente no es autogol. Para que desvía bastante. O sea, sí. El disparo de Mendoza va hacia la izquierda y la peina suficiente Chacón para desviarla hacia el costado derecho o mano izquierda justamente de Lucas Bruera. Pero vamos, que eso fue un desvío y termina entrando esa pelota. Para ti, ¿cuál fue la diferencia entre un Grana y otro? Porque si bien Merino dice que no cambió absolutamente nada, vimos algo distinto por lo menos en el campo. Sí, yo creo que el plan, como él mismo lo dice, fue el mismo. El planteamiento fue el mismo, mantener un bloque compacto, muchas veces sin la pelota, como fue la mayoría del partido, porque el rival te lo exige, el rival es local y tiene muy buena calidad y efectivo para darle circulación a la pelota. Y Carabobo sabemos, todo lo que hemos visto, los partidos del Carabobo, obviamente nosotros como hinchas y la gente que es aficionada a ver partidos de todo tipo, sabe que Carabobo es un equipo adaptativo, digámoslo así, no tanto propositivo, pero también sabía sujetar su vara dependiendo del rival. Y digamos que Carabobo en ese caso, viéndose en la inferioridad del escenario, porque Táchira no es un rival fácil, mismo lo dijo en rueda de prensa por partido, ir a San Cristóbal con ese marco contra un equipo que llegó muy motivado, porque eso se vio, eso fue una de las grandes diferencias para mí. Una nómina que tiene grandes jugadores con proyección a ser selección nacional a futuro. Fue difícil el marco, pero sí, Diego Merino planteó un Carabobo compacto, un Carabobo defensivo, un Carabobo que se juntaba, era muy colaborativo para juntar jugadores en las líneas de pase, muy fuerte y áspero en las pelotas divididas, no se regaló ninguna pelota aérea.
El gol de Carabobo viene de todo ese trabajo que se estaba haciendo, un trabajo, como te dije, de mucha asociación en cuidar las espaldas del compañero, de no dejar espacios. Táchira obviamente fue el que llevó la propuesta del partido. Eh, y sí, Carabobo se encontró con un gol que buscaba romper con el partido que estaba haciendo Táchira. Eh, Viene una falta que se aprovecha en mitad de cancha y bueno, ya sabemos la historia del partido, cómo fue lo otro. Y en comparación con lo que fue el partido de ida hace unos días, el domingo, es lo mismo, un Carabobo que quizás en el planteamiento estratégico se volvió a tratar de juntar jugadores, armar dos líneas, ser más rápido, ser más vertical, tener más chispa el ataque, y lo que cambió para mí fue la actitud de muchos jugadores que entraron con más fuerza, el caso de Chacón, el caso de Congo, que le dio de verdad bastante músculo y marca a esa zona 14 donde Carabobo tiene muchas falencias. Cuando juega Harrison Contreras le cuesta un mundo apoyar los espacios, las espaldas de los interiores, y cosa que vi, que noté que Táchira no aprovechó mucho. Y yo creo que la diferencia de eso fue la actitud, saber que había un mañana y saber de que si se sacaba un resultado positivo, como creo que lo fue, yo creo que el empate es bastante positivo, aunque sigue siendo un 0-0 prácticamente, empezamos de 0 nuevamente, la contienda está a 50 y 50, pero esta vez está en Valencia, que sí, está bien, entendemos que el tema localía a nivel de hinchada quizás no afecte tanto a un equipo como Deportivo Táchira, que está acostumbrado a estas lides, a pisar escenarios donde hay gradas más llenas, un estadio más grande, pero el Misael Delgado de Valencia ha sido un fortín para Carabobo, ahí están los números, no pierde un partido desde el torneo Apertura contra UCB, un partido bastante extraño, se pierde con una pelota muy similar a la de Gleiker Mendoza. Y bueno, sí, en líneas generales yo creo que fue una propuesta similar, simplemente que los actores se embraguetaron, como quien dice, y al verse que las cosas estaban saliendo, porque los laterales, el caso de Guaramato, el caso de Pernía, el caso de la defensa en general, el apoyo que daba Congo para que los interiores se soltaran mejor, fue un aliciente para que Carabobo tuviera más confianza, a verse entero por número de hombres. Y yo creo que por allí hubo la mala suerte de ese gol de Táchira, que si bien tuvo más la pelota, trató de ser amplio, como siempre ha sido este equipo de Pérez Greco. Consiguió muy pocas líneas de pase para hacer daño, y al final fue un partido muy igualado, ellos con la pelota, nosotros sin ella, y sabiendo atacar donde le dolía a Táchira y recuperar ese medio campo que fue bastante batallador. No en balde viene por ahí el gol de Gustavo Gonzalo, que fue un golazo. Él mismo presiona a Fioravanti la salida y termina juntándose con Balsa a su vez con Robert Hernández, y termina levantando la cara y cediendo una pelota que de verdad la ejecución era algo que mucho se le pedía a Gustavo González. Es un excelentísimo jugador, sabe correr, sabe posicionarse, quita pelota, abre el juego, mete pases de gol, pero la definición le estaba faltando bastante, y bueno, tenía que llegar en esta instancia, y yo creo que fue un partido bueno, la victoria yo creo que fuese sido extraordinario. Ponía en una situación a Táchira de venir a Valencia, tener que redoblar un partido que no se le iba a prestar fácil, que no se le va a prestar fácil. En efecto. Sí, bueno, algo que ha pedido, por ejemplo, Diego Milton constantemente es que sus jugadores se expriman, lo den todo por la camiseta, y ojalá, de verdad, yo mientras veía este compromiso de la ida, me preocupaba un poco que nuestros futbolistas aguantaran, porque hablamos que son ya 40 partidos, sí, prácticamente 41 en total. Este será el número 42 en la temporada, solamente en la Liga Fútbol. Y yo decía, oye, veo complicadísimo que nuestro equipo aguante, porque yo en la final de la clausura vi a los jugadores un poco agotados, Juan Camilo quejándose de dolores, Balsa, como dice Merino, siempre se lesiona todos los días, 4 veces al día. Sí. Entonces me preocupa un poco eso. Nuestros laterales, que han sido los mismos todo el torneo, Pernía y Guaramato,
Pero la verdad que el factor psicológico, emocional, como lo maneja Diego Merino, que de verdad quien haya visto la rueda de prensa, cada palabra que decía Merino me parece que era el ajusta con un mensaje para responder la pregunta a la prensa y un mensaje enviado a sus futbolistas. Sí. Por ahí, mira, totalmente admirar lo que hace Diego. Ahora, bueno, toca el más importante, el bonito como comentaste. ¿Tú crees que el Grana saldrá exactamente igual a este compromiso? ¿O crees que habrá algún cambio en alguna posición importante? Por ejemplo, como el mediocampo, hablábamos de Congo. ¿Será que vuelve a estar él con una labor de despliegue tan brutal como la que hace? ¿O más bien con Harrison, pensando que el Grana podría proponer muchísimo más? Y sabemos la habilidad que tiene Contreras al momento de salir con la esférica, su buen pase largo, su excelente golpeo de tiros libres, su increíble cobro en los tiros de esquinas, y si tocarías alguna que otra área dentro del equipo. Oye, mira, yo pienso que, bueno, si hablamos en temas de esquemas, yo creo que Carabobo va a seguir con el habitual 4-3-3. Eso es algo de calle, eso es algo que está ya se sabe. Desde iniciar la práctica de hoy ya se sabía que Merino va a salir con ese esquema. Ahora los ejecutantes, primero obviamente Bruera, que ha sido hablando de los minutos de juego, ha sido lo que más ha jugado en todo el torneo, junto con Guaramato. Pernía por ahí estuvo ausente un largo rato por un tema de lesión. Juan Camilo jugó gran parte también por ahí. Gracias a Dios tenemos a Juan Camilo. Vuelve Aponte a la saga. De verdad que Chacón hizo un tremendo partido. Hizo olvidar a Ponte. De verdad que yo creo que si hubiese una decisión técnica que el domingo se sale con Chacón, de verdad que no la desaprobaría. Pero de todas, dejándonos de inventos, el titular va a ser ahí Leonardo Aponte, junto con Carlos Lugano. Ahí es donde viene ahora el tema de ver qué quiere plantear Merino. Yo creo que Carabobo tiene que ser inteligente, como siempre lo ha venido haciendo. El de local es su fortín, así como el Estadio Pueblo Nuevo para Táchira lo es, que ellos vienen con un invicto, se sienten motivados con el apoyo de su gente. Quizás si hacen similes, como se ve mucho en las redes, el tema de esas partidas que hay por ahí entre los hinchas, obviamente el Israel Delgado no tiene la capacidad, no tiene el aforo ni la estructura repartida de los asientos como para que se forme una caldera, pero sí va a contar con el apoyo de su gente. Ya por lo menos a esta hora tengo entendido que solamente ya quedan entradas de las gradas laterales de ambas tribunas, y eso es bastante importante para el espectáculo. Yo creo que se va a terminar llenando el Misael Delgado, y sabes que ahí ese pequeño pulmoncito dentro de la ciudad, ese rinconcito donde nos reúne a todos, va a estar lleno, va a contar con el apoyo nuestro, el equipo por ahí va a tener eso. Ahora, volviendo a lo futbolístico, vuelvo y repito, tiene que ser un partido bastante inteligente, bastante equilibrado. Sabemos que, como lo dije, yo temprano lo decía, mucha gente opina desde la ignorancia, piensan que Carabobo es lo que se vio en estos últimos dos partidos, y no es así. Carabobo ha demostrado con sus herramientas, quizás no de manera extraordinaria, no somos el Barcelona de Pep Guardiola, no queremos parecernos al Real Madrid, nunca vamos a hacer eso. Somos el Carabobo Fútbol Club y tenemos nuestra propia identidad. Y este equipo de Diego Merino es un equipo, como ya lo dije, adaptativo, sabe cómo jugar en ciertas circunstancias de juego, no te juega de una sola forma. El esquema siempre mayormente es el 4-3-3, pero cambia ejecutantes, cambia intérpretes de partido, y eso es algo digno dentro del fútbol nacional, que se ve muy poco. Y ahí, yéndonos a tu pregunta, la medular, no sé si Carabobo quiere buscar tener más la pelota, cosa que le ha costado en estos últimos enfrentamientos. Yo creo que la mejor opción sería Harrison Contreras. La cuestión es que Harrison generalmente no termina los partidos, los 90 minutos, se desgasta rápido, se vacía, porque tiene que cubrir todo ese sector, aparte de tener la salida, de jugar hacia los costados. Hace mucha esa labor que hace Mauricio en el Táchira. Pero si lo que quiere es marca, músculo, y contener al rival para salir a las contras,
yo creo que otra opción muy válida y se demostró es la de Jimmy Congo. Un Jimmy Congo que empezó flojo con Carabobo, venía de caerme a Puerto Cabello, ya yo lo había visto un par de partidos contra nosotros. Para mí no era un jugador que, si bien tenía experiencia en Colombia y juegos en Copa Libertadores, no era un jugador que a lo mejor estaba pasando por un mal momento físico. Recaló ahorita en Carabobo para este torneo y de verdad que en los últimos partidos, cuando se necesitó, con la ausencia de Contreras, lo hizo magníficamente. Sobre todo ahorita, bueno, en el cuadrangular B, final de clausura, perdón, tuvo una brillante actuación y lo refrendó el día domingo en Pueblo Nuevo. Por allí, los interiores en ese esquema del 4-3-3, obviamente Gustavo González no se puede quedar. Gustavo González tiene que jugar, así sea sin piernas, tiene que jugar ese partido y lo va a jugar. Juan Camilo Pérez, un jugador bastante polivalente, muy colaborativo, es el llamado en ese tribote a tener más la pelota, a ser más cerebral. Sin embargo, lo han referenciado muy bien y a pesar de eso ha tenido unos partidos notables donde quizás no es el que más se refleja su juego en la función del equipo, pero sí tapa los huecos por ahí. Ahora tenemos también una disyuntiva arriba. Yo creo que por derecha Exxon Tortolero, perdón, que es un magnífico jugador, es un extremo por derecha que se reinventó, que ha conseguido su sitio, que se lo ganó a pulso y para convertirse en uno de los mejores de la liga. Su pelota parada, la pegada que tiene es fundamental en este Carabobo. Yo creo que lo personal ha quedado de ver en estos últimos duelos, lo han referenciado muy bien. Táchira es uno de los equipos que hace muy bien las marcas escalonadas, que hacen la recuperación con el pressing adelantado y en su línea de contención, y lo han referenciado muy bien entre Rosales, Fioravanti y Gleiker Mendoza, y por ahí se ha apagado no hemos visto la mejor versión de Tortolero. Esperamos que para el domingo aparezca. Ahora arriba, Balsa, no sabemos cómo está Balsa de la rodilla todavía, jugó en una pierna prácticamente el domingo, hizo un partido discreto, mucho sacrificio como siempre, mucho pundonor, mucha entrega, mucho roce, siempre va a todas las pelotas a matarse. Yo creo que si Balsa está al 50-60% va a jugar el titular. Yo creo que esa sería la apuesta de Merino. Y por el costado izquierdo me fuese gustado me gustaría que apareciera Robert Hernández. Sin embargo, ya sabemos que tiene ahorita un problema en el hombro de una jugada no fortuita. Para mí no es fortuita esa jugada, es una jugada de fútbol donde ya sabemos que va a disputar una pelota que la tenía perdida, la tenía muy alejada. Coba se le atraviesa y lo taclea abajo, y él, para evitar caer encima al defensor que estaba delante de él, termina cayendo con todo su peso sobre el hombro y tiene una especie de luxación. En el argot criollo se le salió el hombro, y entonces está en observación, porque para mí junto con Gustavo ha sido la bujía ofensiva del equipo en estos últimos partidos. Yo creo que si está en un 70-80% va a estar. A lo mejor lo vamos por ahí con una hombrera estilo Jude Bellingham en el Madrid en el último año. Y si no, hay opciones en el banco. Está por ahí una Paulaza que te puede jugar por ahí atrayendo marcas, juntándose con el 9 que esté jugando de punta. O como un extremo natural está la opción de Gallardo, de Erizo Gallardo, que es un jugador que quizás no ha encontrado su nivel, todavía. Es un jugador que necesita de minutos, pero que en este Carabobo ha tenido competencia y que en el momento en que se le necesitó, apareció con ese gol allá en Angostura. Grego, no sé si me imagino que ya lo habrás visto en redes. Se anunció que Roberto Rosales no va a estar disponible para este partido, por una lesión en las costillas, me parece. ¿Cómo crees tú que el Carabobo podría aprovechar esa baja de peso? Hablamos de un jugador que hasta hace un par de años era selección nacional, sí. Y bastante destacado en sus labores en el Deportivo Táchira. ¿Tú ves eso como un plus para el Grana, quizás para jugar más por los costados? ¿O cómo crees tú que el Carabobo podría aprovechar esa baja específicamente?
Bueno, todo va a depender de quién va a ocupar el espacio de la posición de Roberto Rosales. Lamentablemente, creo que ya traía esa lesión y se empeoró con un choque que tuvo con Guaramato, lamentable, en una jugada de fútbol. No hay mala leche allí, sino que bueno, habría que ver, se está hablando mucho, he leído bastante, de que Táchira quizás Pérez Greco planteó esos partidos bastante difíciles en tema de medio campo y defensa, un partido no digamos físico, pero sí con jugadores que saben defenderse con el físico, que saben meter, que saben ganar, y posiblemente por allí haya planteen una línea de 3 defensas, como fue el último partido aquí en Valencia, aprovecharse de que una cancha más pequeña, con unas dimensiones más reducidas que Pueblo Nuevo, por ejemplo, tener 3 defensas y 2 carrileros. Esos carrileros, imagino yo, uno sería Nelson Hernández por derecha y el sustituto en su pierna natural de Roberto Rosales debería ser Yaniel Hernández. Yaniel Hernández, que se proyecta bastante, que va a estar posiblemente va a estar por su banda izquierda, su pierna hábil, y un Yaniel Hernández que se suma mucho al ataque, le da mucha amplitud a su equipo. Y bueno, Carabobo, yo creo que por allí, dependiendo de cómo salga el rival, ahí veremos si Carabobo propone ese juego interior que te da Gustavo, que te da Juan Camilo, y ese juego exterior que te pueden dar jugadores como Tortolero, jugadores como Robert Hernández, como Erison Gallardo. Yo creo que va a ser un partido que se van a cuidar mucho. Sabemos que después de los 90 minutos vienen penales, y que va a premiar mucho, dependiendo cómo esté el marcador, va a premiar mucho el sentido de que van a querer ganarlo en los 90. Si se mantiene la igualdad en el marcador, pues, pienso yo. Táchira no va a venir tampoco aquí a meter el autobús, es un equipo que se caracteriza por eso. Le va muy bien de visitante, a pesar de que en los últimos 15 partidos, incluyendo partidos del torneo Apertura, fueron más los que empató y perdió que los que ganó. En Carabobo, en Valencia, en el Vicente Delgado, su última visita fue un empate a 1, un Táchira que digamos fue superior con la pelota, llevó más los hilos del partido, trató de ser más peligroso con la pelota parada y consiguió un autogol, una pelota cerrada de un córner, creo que fue un córner cobrado por Mauricio Cova, que terminó rozando en esa indecisión de Gustavo González, terminó rozándolo como en el costado de la cadera y se le metió la pelota a Obrera, y bueno, luego de allí ellos tuvieron una expulsión. En aquel tiempo sabemos que lo dirigía Zaragoza y era una propuesta más partiendo desde lo defensivo, una estructura desde lo defensivo. Ojo con eso, con lo que estoy diciendo, porque hay mucha gente que se siente aludida cuando decimos que, por ejemplo, en ese tramo final en que ellos le expulsan al defensor uruguayo, ellos se repliegan mejor. El empate a 1 les servía, ya prácticamente estaban clasificados, creo que ya a la fecha ya tenían asegurado el primer puesto de la tabla acumulada, y fue un resultado que valoró para su momento ese cuerpo técnico. Para el domingo no, para el domingo un empate a Pérez Greco con el ADN que tiene esa gente allá no le va a servir. Él tiene la presión de venir a ganar y sabe que tienen equipo para proponer aquí y tratar de sacar el resultado posible, que es ganar. Y Carabobo tiene sus armas, como te dije. Carabobo, todos los equipos que han venido a buscar a Carabobo, los que más lo han sometido han terminado perdiendo. Sí, me acuerdo, evidentemente salvando las distancias. Sí. El partido contra Metropolitanos, el Carabobo, que lo termina ganando 3-0, el Grana no fue sobrando el juego. No, para nada. Fue un partido bastante competido, fue muy igualado. Entonces, claro, ahí viene la parte del estudio, del análisis que hace constantemente Diego Merino, que ya lo he dicho en varias ocasiones, o sea, lo dijo en varias ocasiones en entrevistas cuando le preguntan cuál es su estilo, cómo se definiría, a quienes admira, y yo lo he dicho aquí en este canal varias veces. Él dice que le encanta mucho Unai Emery. Emery siempre
siempre sus asistentes cuando hay un partido muy importante. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo la final de la Europa League entre el Villarreal y el United. Unai Emery para ese partido se vio cerca de 20 partidos del Manchester y le hizo un estudio tan detallado al United que, siendo muy superior en cuanto a juego, era la época de Solskjaer, o sea, todavía jugaban medio algo, Sí. y la plantilla del equipo de los Red Devils era muy superior. Emery logró anularla completamente. Ojo, salvando las distancias, evidentemente, porque me van a decir, ay, te estás comparando con el Villarreal. No, no lo hago. Pero a lo que voy es que Merino logra encontrar los fallos, logra anular las fortalezas del rival. En el partido de clausura vimos a un Mauriskova y a un Sosa más que todo, jugando muy bien, Sí. haciendo un buen trabajo, pero esas dos referencias, los dos mejores jugadores del Táchira en cuanto a números se refiere, en este partido de ida, borradísimo. Sí. Borradísimo. Bueno, mira. Entonces, Sí, ese ajá, punto es importante porque sabemos la calidad y la jerarquía que tienen jugadores como tú lo nombras, Mauricio Cova y Carlos Sosa, como siempre digo, jugadores espectaculares, de buen pie, les gusta armar el juego, les gusta llevar la ofensiva del equipo donde estén, de mucha calidad, eso es innegable. Yo creo que son los dos mejores jugadores de los últimos torneos, junto quizás a Gustavo González por allí, que se asome. Y Táchira los tiene en su nómina y cuenta con esas armas. Y eso fue algo que digámoslo así, Carabobo se trazó como tarea. Yo por ahí coloqué un tweet donde cuáles eran las claves para enfrentar ese partido de ida. Y bueno, creo que se cumplieron todas. Entonces, yo creo que fue una de las tareas, yo creo que la más difícil era eso, anular a Mauricio y a Sosa. Muchos comentan, mucha gente que sabe de fútbol, que estuvieron allá en el partido, comentan que no fue la mejor tarde, no fue la mejor noche de estos jugadores, no tanto por quizás el despliegue del planteamiento de Carabobo, sino por una cuestión propia de los jugadores. Quizás se encontraban incómodos, quizás no tenían la cabeza en el partido, el tema de que se veía un Mauricio muy, muy preocupado, cansado de las decisiones arbitrales, estaba más pendiente de discutir, de pelear con los jugadores que yacían en el suelo de Carabobo. Yo creo que por ahí se sacó de quicio no encontrarse con esa libertad para juntarse con los que a él le gusta juntarse y sacar los partidos adelante. Y yo creo que de manera invisible, quizás nunca nos dimos cuenta de eso, pero gran parte de eso fue ese trabajo encomiable del medio campo en la contención y de la defensa. Táchira, como vimos, creo que remató 3 veces al arco. Todas eran manejables. La jugada del gol es un fortunio, un roce que termina siendo una parábola más recta de donde iba, porque yo creo que esa pelota iba a ir al medio o al primer palo de Bruera y termina siendo una parábola más larga, y cuando pica toma se enjoya, como que dicen, y termina colándose una pelota muy difícil, ¿verdad? Que este muchacho Glecker Mendoza tiene esa capacidad por su talla, la zancada que tiene, que siempre estaba, como no podía ganar la raya, porque de verdad que Guaramato hizo un gran partido en ese marcaje, siempre buscó su pierna derecha y tratar de colocar los centros. En el primer tiempo creo que logró lanzar 2 centros, trató de buscar el juego interior, juntándose con alguien por el medio, y Carabobo estuvo muy atento allí. Creo que una de las grandes diferencias del partido de ida, de esta gran final, con lo que fue la final del torneo clausura, es uno, la gran motivación que tenía el Deportivo Táchira. De verdad que yo vi también esas grandes diferencias de ese equipo con el partido anterior. Ese equipo salió a matar, salió a hacer su propuesta de siempre y es un equipo que está bastante aceitado. Lo segundo, la ansiedad en el equipo de Carabobo. Otros por ahí lo llaman miedo, otros lo llaman por ahí que andaban cagados, pero el plan se estaba ejecutando, un plan que estaba saliendo a la perfección prácticamente. Carabobo casi se va al primer tiempo ganando, lamentablemente un error en un despeje, una pelota que Leonardo Ponte nos tiene acostumbrado a sacar. No sé si ha sacado más de 300 en lo que va de torneo. Y bueno, lamentablemente le quedó servida allí a Brian Castillo, que cada vez que nos ve nos marca. Y bueno, no podía desaprovecharse. Y yo creo que lo tercero, esto no es un tema de que el árbitro
de que los llorones, de que no hay que quejarse, es un tema que es una realidad. Nos quedamos con un hombre menos, por cualquiera que fuese la decisión, debatible o no, nos quedamos con un hombre menos, y eso aderezado con el hecho de que Merino dijo, hermano, tengo el partido 1-1, yo no soy un cagao, yo tengo que ganar este partido, y no tengo otra manera, ya el plan se me va por la borda, lo tengo 1-1 todavía controlado. ¿Y qué hace Merino? Cualquiera en su defecto, lo normal era sacar un delantero, un volante ofensivo y meter el defensa. Y Merino viene y dice, mira Harrison, lo lamento, hay unas fallas aquí, yo creo que eres el menos que se ha podido desempeñar de la mejor manera que quisimos, y vas al banco y meto a Chacón y reestructuro el equipo. Lamentablemente el equipo termina partiéndose por un tema ya de condiciones físicas, correr con uno menos es más difícil, Táchira te mueve la pelota, te ataca las bandas, te desdobla las bandas, te ataca la espalda del lateral. Sosa y Mauricoa, como dije, andaban súper extra motivados, y cuando esos dos se juntan es bastante difícil hacerle competencia. Carabobo no quería, no fue a hacer un kamikaze, pero tenía que buscar el partido. Con el partido 1-1 se abren más los espacios, y lo que te acabo de decir, se junta Mauricoa con Sosa, la abre, centra al área y aparece Mauricoa y termina haciendo un gol en toda liga, 2-1, y era difícil ya, físicamente el equipo se había extenuado. ¿Y qué hace Merino? Merino viene y te cambia los atacantes, te refresca el ataque, te dice que va a seguir con el plan de buscar el empate. Estamos hablando ya del minuto 70 y algo, el partido seguía 2-1, estaba allí, y cuando vemos que Merino entra con Richard Blanco, te saca un defensa, que yo creo que ahí, no sé si Merino falló, que saca Pernilla, yo creo que pudo haber sacado a Guaramato, que se veía bastante cansado, se estaba tocando mucho el posterior. Viene lo que viene, Carabobo con pelotas largas porque no podía conectar los dos mediocampistas que tenía con los atacantes. Responde Peregreco con dos cambios defensivos, agrega un central más que fue Camacho, y refresca el mediocampo con Calzadilla, saca creo que a Sosa y a Sayomo, creo, a Glenker Mendoza, no recuerdo exactamente, no. Se acomoda defensivamente, para ellos le parecía bastante manejable el 2-1, y que si se abrían los espacios, por ahí con el cambio de Uribe por Brian Castillo, terminaba matándolo, y así fue. Sosa todavía con la motivación de querer ganar el partido, de quizás sacar más provecho del hombre que tenía, termina encontrándose con 2 goles ya en el cierre del partido, un partido que ya estaba liquidado, lo terminan consagrando con 2 goles más, abultando el marcador, y por eso quizás entra el debate allí, pero nada, la realidad es la que es la única verdad. Pero si uno se va al análisis, a la raíz, uno puede encontrar estos detalles que quizás hacen un poco más rico los desenvolvimientos de cada partido, pero una cosa que a mí me gusta, o sea, lo mío es algo natural de ver cada verga de análisis de partido, de leer y de escuchar, de ver videos de gente que sabe de fútbol y análisis. Lo hago como un hobby, lo hago como algo que me entretiene, de verdad. Espectacular. Mira, hace rato mencionaba, bueno, del arbitraje, que uno no lo busca poner como excusa. Ciertamente hago aquel espacio. Esa primera tarjeta a Ponte creo que fue un poco de gratis. Fue en el mediocampo, una jugada donde estaba el Lujano al lado de Aponte, creo que no representaba ningún peligro, sí. Pero bueno. Yo creo que fue bastante rigurosa. El contacto no es nada claro. Si el contacto lo hay abajo, es debatible, podría ser amarilla, tal vez no, un llamado de atención, porque Aponte venía también de sufrir un golpe al rostro. No se veía nada, en la repetición sí. No se ve nada. Era bastante difícil, claro. Bueno, los actores están allí, yo creo que erra quizás Aponte en tratar de ir una pelota a la que no tenía acomodo, no le iba a llegar nunca, sabía que tenía un Lujano que estaba mejor posicionado para hacer esa cobertura allí, que es el que termina rechazando. Y bueno, lamentablemente, como siempre decimos, pues las amarillas, las patadas que nosotros damos son amarillas, y las patadas que recibimos muchas no lo son. Y ese es el problema del arbitraje venezolano, que no mantiene un criterio sólido, a pesar de tener muchos referentes en el arbitraje a nivel de CONMEBOL. No hay esa solidez en el torneo local. Como yo siempre digo,
Jesús Valenzuela le pita muy bien a Messi, a Vinicius, a Luis Suárez, pero cuando viene aquí como que no sé, como que se ladilla, como que no encuentra una motivación y ya está acostumbrado según a esos altos partidos de mayor nivel, de mayor jerarquía. Pero bueno, pasando No, la no vamos página, ya sabes el árbitro que nos toca. Jenner Herrera, o sea, quien se está enterando ahora, el árbitro para este partido de vuelta va a ser Jenner Herrera, que amigos granates, quienes no manejen mucho el mundo de los árbitros, este fue el que pitó la final del torneo Apertura 2024, la que terminamos ganando contra Metropolitanos, 3-0. Algunos dirán, hey, qué fino, vamos a recordar buenos momentos donde triunfamos. Ya va, que tampoco es como que sea lo mejor del mundo, ¿vale? Porque en este compromiso me parece recordar que hubo un penal para nosotros que se termina comiendo completico. Ya bueno, al final del juego se nos dio. Pero bueno, ¿tú qué podrías decir de este juez principal? Que creo que nos ha pitado otros partidos en este torneo clausura. Solo que ahora no los tengo claros en la memoria. Sí, mira, si mal no recuerdo, Yender Herrera ya nos pitó contra Táchira en el último partido, si mal no recuerdo, voy a buscar eso por ahí, en el 1-1. Nos ha pitado también contra otros equipos, ahorita no lo tengo en la memoria, pero es un buen árbitro que sabe desarrollar y sabe explicar las decisiones que toma. Sin embargo, a la hora de la chiquita, cuando se enfrenta, cuando hay partidos que se ven inmiscuidos equipos como de equipos de peso, como Deportivo Táchira, UCB, si mal no recuerdo, él pitó un partido UCB portuguesa, donde hubo unos problemitas por ahí. Le cuesta tomar esa decisión con firmeza, digámoslo así, con equilibrio, con justicia y termina a veces tomando unas decisiones ahí que no es que nos tengan que favorecer. Yo como seguidor, como hincha del Carabobo Fútbol Club, no es que nos tengan que favorecer, es que se pite con justicia, tanto las que damos como las que recibimos, porque aquí nadie es santo tampoco. Y esa doble vara de medir es bastante difícil. Y bueno, esperamos que Yender Herrera se porte a la altura del compromiso, pero más allá de eso, yo espero que Diego Merino y los muchachos que vayan a salir de titular y los que no, y los que vayan a entrar luego en el desenvolvimiento del partido, hagan un excelente partido. Sabemos que van a vender cara a la derrota. Como lo dije, nosotros no estamos invitados aquí. Carabobo quiere triunfar también, quiere reclamar su espacio que le corresponde. Otros dicen por ahí, bueno, lamentablemente les tocó el más feo. Es cierto, un equipo con tradición en el fútbol nacional, una de las nóminas más importantes del torneo. Vienen con un invicto importante y tienen jugadores de mucha calidad para proponer fuera. Pero, como te dije, Carabobo está acostumbrado a jugar en esta cancha. Carabobo ha hecho un fortín en esta cancha del Misael Delgado, que me imagino para el domingo tendrá un engramado perfecto, como lo ha mantenido en todo el año. Las dimensiones, Carabobo está acostumbrado a eso. Como te dije, muchos equipos que vinieron a someter a Carabobo, que lograron hacerlo con la pelota, como el caso del Deportivo La Guaira, que vino para acá, hizo excelentes partidos según mi óptica, terminó llevándose 3, porque bueno, por ahí quizás pues, la gente dice, no, pero es que no somos del Deportivo La Guaira, pero van a ser un equipo que va a venir para acá también a buscar lo suyo, porque no tienen mañana igual que nosotros, y no espero que sea un partido abierto, pero va a ser un partido que si se decide en los 90 minutos va a ser por muy pocos errores. Y es aquí donde se invita a jugadores como, en lo particular, pues invito a jugadores como Tortolero, como Balsa, que es innegociable su entrega, a que den ese último plus, ese último esfuerzo. Y a toda la fanaticada del Carabobo Fútbol Club en Valencia, a los que les gusta el béisbol, a los que no les gusta el fútbol, que se lleguen ese día. Va a ser un bonito partido, va a ser un encuentro que convoca al vecino del estadio, que convoca a las otras regiones
del municipio de Naguanagua, de Guacara, de Los Guayos. Hay gente que me ha escrito para ver si hay ruta. Y es bonito estar en esto. No es secreto que Carabobo es primera vez que está en estas instancias debido a la base del formato. Y bueno, aprovechar esta oportunidad con mucha ilusión, con mucho esmero. Yo creo que las cosas van a salir bien. Y el equipo está bastante enfocado y bueno, que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver cómo se desenvuelve el partido. Bueno, ya para agregar un dato, el Deportivo Táchira no pierde fuera de su casa desde la jornada 13 del torneo Apertura, cuando lo hizo contra el Deportivo La Guaira, 1-0. A tener en cuenta eso, tampoco son tan sencillos, pero como bien mencionas, también el Misael Delgado es un fuerte para nosotros. Grengo, bueno, ya preguntarte, ya que estamos en la parte final de esta charla, bueno, saber personalmente cómo te sientes tú en cuanto a confianza, si te has sentido nervioso en estos días de cara al partido del domingo, y que nos cuentes un poco sobre tu historia como fanático granate, cómo te nace ese amor por el equipo de tu estado y cómo lo vives, cómo es para ti el Carabobo Fútbol Club y cómo te preparas siempre para un partido del Grana. Oye, mira, yo desde niño que me interesó el fútbol, siempre busqué referencias de nuestro fútbol, de lo nuestro. Tenía muy enmarcado ese tema de lo nacional, del producto nacional, de lo nuestro. Sabíamos que estábamos llenos de béisbol, por allí el baloncesto, de los deportes más reconocidos en Venezuela. Y en aquellos tiempos no había internet, estoy hablando de finales de los 90, el internet era, yo no tenía acceso al internet, pero estaba la prensa. Y yo decía, verga, pero si yo por lo menos en televisión veo el Real Madrid, se escucha de la selección nacional de Brasil, nosotros no teníamos una selección nacional, no puede ser. Ahí comencé yo a indagar, de hecho iba hasta la biblioteca, una vez fui a la Biblioteca Nacional a buscar bibliografía, a ver si es que nosotros teníamos una selección. Y bueno, ahí fui donde me di cuenta que sí, que teníamos una selección. Obviamente sabemos toda la historia de nuestra selección nacional. Y yo dije, oye, pero si hay una selección, yo decía, si hay una selección y Brasil, en Brasil juega Roberto Carlos porque es brasileño, pero Roberto Carlos, te estoy hablando de un niño de 10, 12 años. Y Roberto Carlos juega en el Real Madrid. Entonces nosotros tenemos que tener también un equipo como el Real Madrid. Ahí me comienzo a topar que hay un Caracas Fútbol Club, que hay un Deportivo Táchira, que hay un Mineros de Guayana y que hay un Carabobo Fútbol Club. Y ahí es donde yo digo, no, esto yo tengo que verlo. Y siempre quería ir al estadio. Notitardi el carabobeño, mi papá siempre lo compraba y eso era la página de deporte. Y ahí le hacía yo todo el seguimiento. Recuerdo yo que anotaba en un cuaderno, mira, vamos así, vamos de último, recortaba la tabla de posiciones y guardaba eso, o sea, como para hacerle una especie de seguimiento. No tenía la capacidad, porque era un niño, de poder trasladarme al estadio. Yo vivo un poco retirado del estadio. Hasta que un día me escapé, tomé la decisión de escaparme. Junto con un grupo de amigos, nos fuimos para allá, te estoy hablando como del año 2000, antes del parón petrolero. Y vimos un partido, recuerdo un Carabobo contra Minero, no recuerdo el resultado, creo que fue 0-0. Fue mi primer partido en el Misael Delgado. Recuerdo que nos sentábamos en la tribuna principal, la entrada era gratis. En aquel tiempo creo que era Acosta Carles, el gobernador del estado Carabobo. No, el 2000 era el pollo todavía. El pollo todavía, sí, Fernando Salas Roma. Sí, luego cuando fue Acosta Carles, te lo digo como una referencia a una noción que tengo muy en la memoria. Bueno, no estoy hablando de un tema político. Era cuando yo empecé más asiduamente, no recuerdo el año exacto, yo comencé a ir con más determinación al estadio. Claro, estaba ya adolescente, teníamos cómo transportarnos y así fue que empezó mi amor por el Carabobo Fútbol Club, porque es un equipo del estado Carabobo, representa el estado Carabobo y bueno, nada, ahí
comencé yo a conocer, a ver, a abrirme a este mundo del deporte nacional más, porque uno frecuentaba el estadio de béisbol, practicaba más béisbol, practicaba más fútbol, pero no estaba acostumbrado a estar en el estadio. Y bueno, como yo vivo, mi hermano, pura ansiedad. Es que lo que me genera cada vez que viene un fin de semana para ir al Misael Delgado es algo ya que forma parte de mi vida, de mi estilo de vida. De hecho, cuando una vez me confronté a emigrar con el toma situación país, yo decía, verga, ya no voy a poder ver más al Carabobo. Y claro, estaba como de último en la lista, pero decía, verga, chamo, me va a pegar no ver a mi hija y no ver al Carabobo. Verga. Gracias a Dios, bueno, pasaron circunstancias que me alejaron de esa decisión y me mantuve en el país. Y bueno, para el domingo, hermano, desde ayer, hablando todos los días, yo creo que hablo dormido, estoy analizando, he estado analizando todas las plantillas, todos los movimientos de los partidos en casa contra rivales duros que vinieron para acá y de alguna manera nos hicieron frente fuerte. Ese partido contra Táchira ahorita lo tengo pendiente para volver a revisarlo. No sé, es algo que es mi hobby, es mi pasatiempo. Y por algo yo llamé la atención a los muchachos, a Coco, a Marco, que ya venían con esa iniciativa del espacio, del space en Twitter, de hablar un poco del Carabobo. Y yo con esa ansiedad de estar informado, de coño, qué es lo que pasa, me topé con ellos en Twitter una vez y empecé a escucharlo y cada vez que lo hacían, lo escuchaba, hasta que, bueno, no sé cómo mi información llegó a los ojos de Coco y él me hizo la invitación a formar parte del grupo. Era un grupo bastante ameno porque hablamos ahí de manera distendida, con bastante responsabilidad, cada quien aportando un granito desde su óptica. Sabemos que los muchachos no están aquí en Venezuela y yo soy esos ojos aquí en el que terreno de juego cada vez que puedo ir a la tribuna. Qué brutal. Mira, Grego, estaba aquí justamente mientras me comentabas, me dijiste que el primer juego que fuiste fue contra Mineros, ¿cierto? Sí, yo tengo una noción que fue con Mineros, te estoy hablando del año 2000, 99-2000. 99, no puede ser 2001, a lo mejor. Posiblemente. Hay partido de 2001, creo. Que quedó 1-1. Quedó 1-1. Sí, hubo un gol, yo recuerdo, de Caricari Noriega, que nos lo hace el penalti. Buena memoria. Sí, pero verga, muy difusa en eso. Claro, yo duré un tiempo. ¿Te acuerdas que hubo el problema país con el tema del paro petrolero? Era difícil todo. Yo duré un tiempo sin ir al estadio. La liga se paralizó. Y aún así, bueno, uno estaba pendiente siempre del Carabobo. Todo el mundo hablaba de Magallanes, del Caracas, de la NBA, del Real Madrid, del Barcelona, del Mundial, y uno hablaba del Carabobo. Yo buscaba hablar del Carabobo. Y la gente me decía, ¿qué es esa vaina? ¿Quiénes son esos? Te pasaba como a mí en el colegio, en el liceo, que todo el mundo estaba con la onda Madrid-Barcelona y decían, no, decían, Dani, ¿tú a quién le vas? ¿Cuál es tu equipo favorito? No, chaval, el Carabobo. Y te ven como que, uy, qué raro. ¿Cómo le vas a ir al equipo de tu ciudad? O sea, sí. Madrid-Barcelona. No, porque, o sea, obviamente no tenemos el mejor equipo del país, ni claro, históricamente. Hemos pasado mucha roncha desde la tribuna, los profesionales que han formado parte de la institución históricamente. Ha sido un equipo que se ha manejado muy mal, eso hay que decirlo, y que se han logrado pocas cosas con mucho esfuerzo, con las uñas, como quien dice, y que yo siempre lo refrendo, no es jaladera de bola ni nada de eso, me disculpa el francés, pero gracias a Dios llegó gente como los palmisanos que ojalá se mantengan en el tiempo, porque este fútbol de Venezuela es bastante cambiante, y ya el solo hecho de que Carabobo sea un equipo que siempre está ahí en los torneos, ya sea de último, sea de primero, está, y eso es bastante valorable para el aficionado carabobeño que le gusta el fútbol, porque en Carabobo es una plaza difícil para el fútbol, principalmente faltan proyectos que acerquen a las comunidades
al deporte organizado, y eso se ha visto a cuentagotas, se ha ido poco a poco. Pero como todo en Venezuela, el fútbol en Valencia empezó como un fútbol de colonias, de estas personas emigrantes, italianos, portugueses, que hicieron vida, que han hecho vida en la ciudad, y era muy difícil tener acceso a lo que era la liga profesional, a las ligas organizadas. Mucho tenía que hacerse como de manera de ser socio del club, y no es fácil para las barriadas, para las comunidades pobres que son circundantes a la ciudad, acceder a eso. Y también el tema apoyo televisivo, que con el tiempo ha ido disminuyendo bastante. Sí, correcto. Bueno, Grego, agradecerte por tu tiempo. Ya, bueno, se nos acaba el tiempo aquí en esta plataforma. Oye, me pasa que, chavo, yo hablo demasiado, loco. Vamos para que por una hora. No, no. 56 minutos ya. No, pero bastante bien. Creo que, bueno, ojalá pronto poder hablar nuevamente. Esperemos que ya con una alegría extra en el cuerpo, gracias a nuestro Carabobo Fútbol Club. Y nada, agradecerte, bueno, ya pendientes de lo que va a ser estos últimos partidos. Yo sinceramente me siento tranquilo de momento. Si te digo que el día del partido, el juego fue a las 12 de España. Terminó a las 2. Y claro, mis expectativas eran un poco bajas, o sea, normales. Yo decía, perder 1-0 es viable, porque vamos a un pueblo nuevo y tal. Un empate sería oro y ganarlo sería increíble. Y es que ver cómo jugamos, es que me volvió la ilusión terriblemente el cuerpo durante el juego. Fue como que, no, es que esto lo ganamos y tal. Terminé el juego a las 2 de la madrugada y te digo que estuve hasta las 3 hablando paja con mi hermano, y no fue hasta las 4 que después me puse a pelear por Twitter como, bueno, toda persona de bien. ¿Por qué pelean tanto por Twitter, chamo? No, que el Twitter es una locura. Pasa que tú sabes que Twitter es un lugar donde tu opinión se respeta bastante, la opinión del otro se respeta, no importa a quién tú le vayas. Entonces, sí, ahí tú puedes ser un subversivo, ahí no importa nada. Y nadie se hace responsable de nada. Ahí es el perfecto nido para los tiralapiedra y esconder la mano. Completamente. Entonces nada, bueno, yo me siento completamente tranquilo, y bueno, ya iremos viendo cómo se va presentando. Un último mensaje, Grego, para despedir. Bueno, mira, de verdad, darte las gracias nuevamente por el espacio. Me alegró que iniciaras con la idea que me habías propuesto, que es que lo estás materializando aquí. Gracias por la invitación. Siempre para mí es grato hablar de fútbol con los panas, con los no panas, siempre que estemos en el marco del respeto, siempre que sean cuestiones coherentes. Por ahí no todos somos humanos, nadie es perfecto, podemos equivocarnos. No todo el mundo tiene las mismas experiencias, las mismas ópticas de cada cosa, y la tolerancia, hermano, la tolerancia en el balompié venezolano es necesario, porque sabes que chimbo cohibirte de hablar de tu equipo, porque si no, entonces una lluvia de piedra por todos lados, que es normal siempre que no sea recordarte a tu mamá y a hablar con tanto arrojo y arrogancia y todo aquello. Carabobo Fútbol Club es un equipo del presente, vive un excelente presente, y van a venir muchas cosas buenas. Quizás el día domingo ocurra la milagrosa y terminemos llevándonos la estrella, quizás no, son cuestiones del deporte, son cuestiones de partido. Aquí nadie está abriendo el paraguas, aquí nunca nadie se ha sentido favorito, ni con aires de triunfalismo porque hayamos sacado un buen resultado allá. Hay que ser muy consciente de lo que es el balompié venezolano, un deporte que en lo deportivo, valga la redundancia, es difícil, en lo futbolístico, y como muchas veces lo manejan ciertos actores, es bastante triste, pero bueno, es lo que nos toca, y seguir motivando a las nuevas generaciones a que vayan al estadio, a que vean los partidos, y ojalá se abran más oportunidades tanto para el Carabobo como club, como para la ciudad de Valencia, que reclama con este equipo ese espacio en el balompié que siempre se nos ha sido ajeno, se nos ha sido bastante distante, pero que bueno, ahorita el domingo tenemos una oportunidad
más cerca de conseguir lo que siempre anhelamos y que sirva como piedra para acercar más al público valenciano al Misael y siempre esté plenado. Entonces, bueno, mis felicitaciones, Dani. Y bueno, nos vemos todos, muchachos, los que vean este video. Nos vemos en la tribuna el domingo a alentar, a apoyar al Carabobo. Dejen todo, vacíense, como tengo seguro lo va a hacer el equipo. Muchísimas gracias nuevamente, Grego. Y bueno, gracias a ustedes quienes vieron este video. De verdad, la invitación es para que vayan al estadio, al Polideportivo Misael Delgado de Valencia. Aún quedan entradas, así que bueno, muévanse porque lo importante es que los jugadores sientan nuestro apoyo. Hacerle caso a don Diego Merino Rivera, que pidió que Valencia haga ahora su partido. Muchísimas gracias por ver el video. Les invito a que, si lo desean, se suscriban, le den like. Y lo más importante es que nos vemos en el próximo video. Adiós.